Que para mí es muy serio. La verdad es que cada vez que traigo la palabra de Dios, trae su gravedad en ello, ¿no? Y toda la palabra de Dios es tan importante, pero este mensaje lo prediqué el día 13 del mes pasado allí en Elche y fue, pues, tocó el corazón de muchos de nosotros y espero que así sea también hoy con nosotros aquí en Alicante. ¿Sabéis una cosa? Después de la lectura que acabamos de hacer, podemos decir que millones de personas se sienten religiosos y si tú hablas con ellos, ellos dicen que creen en Cristo, que son cristianos. Y la verdad es que en el tiempo de Cristo, el Señor mismo también se tropezó con semejante clase de personas. En este pasaje que acaba de leer el pastor, Dios está pidiendo una resolución. Después de haber predicado desde el capítulo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, y capítulo 6, capítulo 7, ya en el versículo 13, llega el momento en que dice, este es el tiempo de tomar una decisión. Es el tiempo de la invitación, como decimos nosotros. Cristo, en su Sermón del Monte, está haciendo una diferencia entre la religión que es falsa y la religión que es verdadera. La verdadera religión nos habla de la obra de Dios, la obra de Cristo. Y sabes que la religión falsa nos habla de mis buenas obras, de mis logros para agradar a Dios. En Juan, capítulo 2, 23 y 24 y 25 también, nos dice que estando el Señor en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por esta bendición tan grande de servirte. Ahora, Señor, ruego que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones para que veamos, Señor, lo que tú estás pidiendo de nosotros. Que la gente cree que la cosa es muy fácil y que simplemente creer y ya todo y bien y ya puedo hacer lo que quiera y todo, y no es así. Señor, ayúdame para ver lo que tú estás diciendo en este pasaje. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, después de leer lo que acabo de deciros en Juan, de que el Señor mismo no se fiaba de ellos, en Proverbios 30, versículo 12, nos dice que hay generación que es limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Y Romanos 10, capítulo 2, nos dice que los judíos tienen celo por Dios, pero no conforme a conocimiento. Obviamente, muchos en el mundo se sienten religiosos y viven bajo el título de cristianos, pero no tienen ninguna esperanza de ir al cielo y escapar del infierno. Es una manera superficial de creer. No tienen el carácter y la profundidad de la actitud cristiana que ha pasado por un arrepentimiento y quebrantamiento de corazón sincero delante de Dios y su palabra, al considerar el pecado y el poder devastador que el pecado tiene en nosotros. Por eso el Señor en Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, el día cuando estarán delante del Señor, y dirán, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es mi deseo que
que podamos ver por qué el Señor dice, nunca os conocí. Las Escrituras dejan bien claro que el único camino de la salvación es Jesucristo. En eso no hay ninguna duda. Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Mateo 7:13, como ha leído el pastor, en adelante tenemos, como he dicho antes, el momento de la decisión. Una decisión que cada uno tiene que tomar. El Señor ha hecho un vívido contraste entre la religión falsa y la verdadera, entre el pobre de espíritu y el religioso que se justifica con sus propias obras, con su religión. Vemos claramente que en realidad solo hay dos religiones, la falsa y la verdadera. La religión falsa es la religión del logro humano y la religión verdadera es la religión del logro divino. La religión falsa dice, nosotros vamos al cielo por todas las cosas buenas que hemos hecho. Pero la religión verdadera dice, nosotros vamos al cielo por lo que Cristo ha hecho. El ejemplo más claro de la religión falsa lo tenemos en los judíos de los días de Cristo. Ellos no reconocieron la verdad sobre el pecado que el Antiguo Testamento enseña, ni reconocían su inhabilidad de hacer nada para justificarse delante de Dios. Desarrollaron una forma religiosa de judaísmo con el que fabricaron su propio camino al cielo. Y el apóstol Pablo habla de ellos, esos judíos religiosos, y les llama enemigos del Evangelio. Y lo podéis vosotros ver en Romanos 11:28. Hay dos categorías de personas en el mundo: los que creen el Evangelio y los que son enemigos del Evangelio. El Señor dijo, hay los que están conmigo y los que están contra mí. Los que están con Cristo están enteramente entregados al Evangelio y los que están contra Cristo vienen con un sinfín de religiones donde el logro humano es lo que importa. El Señor atacó esa falsa religiosidad que imperaba entre los judíos en su tiempo. Atacó a los cambistas diciendo, habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. En el Sermón del Monte atacó sus oraciones, su forma de orar, atacó sus ceremonias, su forma de adoración, todas ellas diseñadas para ganar favor delante de Dios. En Romanos 10:3, Pablo habla de ellos como fariseos que han tergiversado la justicia de Dios y han establecido su propia justicia. Han rebajado a Dios a su nivel y ellos se han subido al nivel de Dios. Y esa es la mentira de todas las religiones. Es por eso que el Señor en Mateo 5 tiene que redefinir y dice lo que es verdaderamente un cristiano. Y por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Completamente opuesto al judaísmo. Estos pensaban que eran ricos, los judíos. Especialmente pensaban que eran maduros espiritualmente y que representaban a Dios correctamente. Y el Señor les dice, tenéis que reconocer vuestra situación espiritual que está en bancarrota. O sea, tenéis que ver vuestra necesidad al nivel más bajo, donde no tenéis ni para comer ni beber delante de Dios, mendigos de verdad. ¿Queréis entrar en el reino de los cielos? Tenéis que llorar.
Todos tenéis que lamentaros por vuestro pecado y vuestra condición pecaminosa y ser como el publicano que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El Señor intentaba y Él, bueno, siendo Dios, el Hijo, Él hacía lo mejor que podía para que vieran su necesidad. Por eso en Lucas 4:18 vemos que en la sinagoga cogió el rollo del libro en Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y hermanos, hasta el día de hoy se pueden oír sus voces en la sinagoga diciendo: ¿de qué está hablando este? Nosotros no somos pobres, ni cautivos, ni ciegos, ni estamos oprimidos. Incapaces de ver sus pecados, se justifican a sí mismos. Y lo que el Señor estaba enseñando era algo nuevo para los judíos. Esto, hermanos, es salvación por gracia a través de la fe, como enseña Efesios 2. El Señor en su sermón del monte les dice que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso lo vemos en el versículo 20 del capítulo 5. Y aún va más lejos. Y al final del capítulo 5 les dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, en el versículo 48. Cuando llegamos al final del sermón, en el versículo 13 del capítulo 7, vemos el contraste entre la verdadera religión y la falsa. Y hoy vamos nosotros también a ver ese contraste tan obvio. Fíjate lo que vemos en esa lectura que el pastor ha hecho. 10 cosas vemos donde el contraste se ve tan claro que nos pone la piel de gallina, de punta de gallina, como se diga eso, de los pelos de punta, vamos. Oye bien, primero, 2 puertas, una ancha y la otra estrecha. Hay 2 caminos, uno espacioso y el otro angosto. Hay 2 destinos, uno que es vida y el otro que es destrucción. Hay 2 multitudes, uno que es muchos y el otro que es pocos. Hay 2 árboles, uno bueno y uno malo. Hay 2 frutos, los buenos y los malos. Hay 2 conductas, los que dicen y los que hacen. Hay 2 edificadores, el prudente y el insensato. Y hay 2 fundamentos, la roca y la arena. Y hay 2 casas, la que no cayó y la que cayó. Esto, hermanos, literalmente reduce el mundo espiritual o el mundo religioso en 2 opciones. Uno es el camino al cielo y el otro es el camino al infierno, sin duda ninguna. Pero nunca te dicen que va al infierno, porque todos claman que su religión te llevará al cielo. Claro que no, claro que sí, ¿cómo no, verdad? Pero solo un camino te va a llevar al cielo, el de la verdadera religión, que es Cristo. Vamos a ver rápidamente estos contrastes. Primero, 2 puertas. En el versículo 13 y 14 nos habla de esta puerta, una ancha y la otra estrecha. Esta es la entrada al reino de los cielos, al cielo. La puerta de entrada al camino que lleva a la presencia de Dios. Ahora fíjate que ambos caminos son religiosos. Ambos caminos prometen el cielo, pero solo el camino angosto va al cielo.
Aquí está la invitación del Señor y es en la forma de un mandato. Y el mandato es: entrad, entrad. Versículo 13. Tú y yo debemos entrar. Después de desmantelar la religión falsa y confirmar la verdad, el Señor nos dice: debes entrar, debemos entrar. Requiere una respuesta inmediata. Es tiempo de decidirse, no se puede seguir así, engañados todo el tiempo. Así que, 1, debemos entrar. 2, debemos de entrar por esta puerta. 3, debemos de entrar por la puerta que es Cristo. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Debemos de entrar esta puerta solos. ¿Sabes por qué? Porque es estrecha y no caben más. Uno a uno. Parte de la decepción de la religión es su naturaleza colectiva. Se sienten que no están solos, todos juntos con sus tradiciones. Pero esta puerta es como esas que dan vueltas, donde solo cabe uno a la vez. Una alma cada vez. Tú vienes solo. En contraste con la puerta ancha y el camino espacioso, donde todos van juntos y felizmente engañados. Es posible, hermanos, que tenemos que romper con todo. Cristo pide la negación completa de uno mismo para entrar por la puerta estrecha. Los judíos pensaban que estaban bien porque eran hijos de Abraham, porque estaban circuncidados, porque tenían respeto al Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo nos dice que todo esto lo tenía por basura. Así que la salvación es uno por uno, es individual, confesando a Cristo como Señor. Y 4 punto, debes entrar esta puerta solo y con dificultad. Fíjate que dice que la puerta es estrecha, el camino angosto y pocos son los que hallan la vida. Por eso en Lucas 13:24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es difícil. ¿Qué digo difícil? Es muy difícil. Es una guerra contra uno mismo, donde sacrificio y negación de uno mismo es lo más importante. Por eso en Isaías 55, 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, tenemos que reconocer esto. Tienes que ir contra lo que básicamente eres. Esto es contra naturaleza. Por eso es que es difícil, es con dificultad, va en contra de nuestra rebeldía y orgullo. Por eso es difícil. Y 5, debemos entrar esta puerta no solo con dificultad, sino también desnudo, por así decirlo. No puedes pasar por la puerta con el equipaje tuyo, no cabe, tienes que pasar con lo puesto. Ese equipaje que llevas con todo lo que tú aprendiste de tu Señor, que yo acepté a Cristo de pequeñito, de pequeñita en campamento, que esto, lo otro, y que todo el concepto que tienes, todo eso no vale. Tienes que entrar con lo opuesto, tienes que soltar todo. Y como dice el Señor, si alguien me sigue o viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Solo la cruz puede pasar contigo por esa puerta estrecha. Juan 12:25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Hermanos, el Señor llama al arrepentimiento, dolor por tu pecado, reconocer tu pobreza espiritual y venir solo con lo opuesto. Y 6, debes entrar esta puerta estrecha en sumisión
al Señor. Vienes no solo queriendo la salvación de tu alma, pero diciéndole, Señor, yo me someto completamente a ti como mi Señor. En Lucas 14, 25 al 33, vemos una historia que es preciosa y tenemos que leerla. Lucas 14, 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, el Señor, hermanos, está diciendo, no empieces a seguirme a menos que calcules el costo. La salvación está valorada hoy día como que es fácil y barata, y no lo es. Demanda todo. Por eso debes entrar, debe ser por esta puerta específica, la estrecha. Debes entrar solo, debe ser con dificultad, debe ser desnudo con lo puesto y debe ser en sumisión al Señor. Ahora, hermanos, mira el contraste con la puerta ancha y el camino espacioso. Puedes pasar con facilidad con toda la multitud. No tienes que ir solo. Llevando todo tu equipaje, sin negarte a ti mismo, con todo tu orgullo, tus pecados, sin arrepentimiento, tú puedes ser un buen religioso y vivir como quieras. Solo añade a Cristo a tu vida y ven a la iglesia bautista, la buena nueva, de vez en cuando, para que no digan. Y así vamos pensando que te diriges al cielo y vas camino al infierno. En este camino espacioso hay lugar para todo tipo de doctrinas. Todos los deseos del corazón se pueden tolerar. El evangelio de la prosperidad encaja muy bien aquí. Todo tipo de vestimenta, todo tipo de música. Y si alguien te dice, dile que está mal, si alguien te dice que estás mal, dile que Dios es un Dios alegre y que tolera todo. A propósito, hay muchos vendiendo esta clase de cristianismo espacioso y ancho. Fíjate en el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Fíjate bien en estos falsos profetas y mira cómo en su vida, en el versículo 20 otra vez, así que por sus frutos, dice el Señor, los conoceréis. El camino angosto, en contraste, requiere obediencia, santidad, pureza, sinceridad. ¿Te das cuenta la diferencia? Vemos ahora que hay dos destinos, vida y destrucción. Vida eterna provista por Dios, por la resurrección de Cristo. Destrucción, no aniquilación, sino castigo eterno, sufriendo con remordimiento y dolor por su rebelión y por su tozudez contra la gracia del Señor, que una vez estaba disponible, pero nunca hubo arrepentimiento genuino de sus pecados. Hay muchos y pocos. Hay dos multitudes. Muchos de los que se llaman cristianos caminan tranquilamente por el camino espacioso. Pasaron por la puerta ancha y van por el camino espacioso.
El Señor dijo en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En Lucas 13 los discípulos preguntan, ¿son pocos los que se salvan, Señor? En Mateo 22:14 el Señor les dice, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Muchos, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Profesión falsa. Es la peor clase de blasfemia, profanamiento. Tomar el nombre de Dios en vano es peor que maldecir, es hipocresía. Esto es la mayoría que clamarán haber tenido conexión con Cristo, experiencias con Él, pero el Señor negará haberles conocido. Tenemos dos clases de conducta. No el que dice, versículo 21, no el que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Tenemos los que dicen y los que hacen. La condenación está sobre los que dicen. Hablan con palabras vacías y corazones vacíos. No hay amor real, no hay sacrificio real, no hay verdadera obediencia. Ahora, si son muy amables, le dice, Señor, Señor, con mucho respeto. Sí que amabilidad no les falta, eso sí, hay que reconocerlo. Y hablan del Señor, Señor, con una piedad que te asombra. Lo hacen con mucho respeto y consideración. Y sabes, Señor, que hemos hecho todo esto en tu nombre. En tu nombre. Y lo repite 3 veces. En tu nombre esto, en tu nombre esto y en tu nombre esto. Somos cristianos. Estos son reclamaciones, a propósito. No significa que realmente pudieron hacer esos milagros que dicen. Esos exorcismos que dicen que hicieron en su nombre. ¿Sabes por qué? Porque en realidad no son de Él. Su destino eterno está basado no en lo que dicen, sino en lo que hicieron. Su forma de clamar, Señor, Señor, no está sostenida por una vida de arrepentimiento, verdadera fe y obediencia sincera al Señor. Como vemos, el infierno, hermanos, estará lleno de gente que son religiosa, que estaban en el cristianismo en alguna forma. Ellos dicen, nosotros te adoramos a ti, a lo que Él dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No tengo ni idea de quiénes sois. No os conozco para nada. Literalmente, nunca os conocí. Siempre fuisteis hacedores de maldad. Clamar que eres de Él cuando tus obras dicen lo contrario es una realidad espiritual que clama al cielo por castigo. Y es una blasfemia clamar que le perteneces a Él cuando no es así. Eso es peor que la maldición. La blasfemia del santuario es peor que la blasfemia de la calle. Esto es como el beso de Judas, cuyo corazón está vacío y su vida está marcada por la desobediencia. Lo que hace este pasaje tan sorprendente es la diferencia abismal entre lo que la gente piensa y lo que es la realidad. Muchos estarán confiados en que van a ser llevados al cielo y serán enviados al infierno desde las puertas mismas del cielo. Puede que han tenido respeto por las cosas de Dios, han observado las ordenanzas, han usado el nombre de Dios y asistido con regularidad a la iglesia, pero el Señor les llama falsos y dice, no os conozco, nunca tuve relación contigo, con vosotros.
Y la razón es porque dicen, pero no hacen. Dicen, pero no hacen. Como dice el versículo 21, ¿por qué me llamas Señor, pero no haces las cosas que digo? ¿Me llamas el camino y no andas por él? ¿Me llamas la vida y no vives por mí? ¿Me llamas maestro y no me obedeces? Si te condeno, no me eches la culpa a mí. ¿Me llamas el pan y no me comes? ¿Me llamas la verdad y no me crees? ¿Me llamas Señor y no me sirves? Si te condeno, no me eches la culpa. El resultado es muerte. Y finalmente, tenemos dos fundamentos. Versículo 24 y 26, la roca y la arena. Ambos construyen una casa religiosa, una estructura religiosa imponente, preciosa. Ambos oyen y afirman la verdad, por lo menos exteriormente. Los dos la construyen en el mismo lugar, porque la tormenta le da a las dos. Y cualquiera que los vea los puede ver igual de religiosas y con una apariencia tan similar. Pero hay una diferencia abismal. Una está edificada, fundamentada sobre la roca de doctrina sana, verdadero arrepentimiento, fe en el Señor Jesucristo y salvación solo por gracia. La otra está edificada sobre la arena de la hipocresía, religión falsa, obras humanas. La roca es los dichos del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Versículo 24 y 26. El Señor nos dice en Lucas 6, 46 a 48 que cavó y ahondó profundo entendimiento del Evangelio y del Señor Jesucristo. Hoy hay millones que claman conocer el nombre de Cristo y no lo conocen para nada, porque edificaron sobre la arena sin fundamento, sin profundidad. Y la doctrina del Señor que dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No tenían relación con Cristo. ¿Cómo podemos entonces saber quién es la paja y quién es el trigo? No se puede saber hasta que llegue la tormenta. El juicio revelará la verdadera condición. Y ahora, hermanos, es el tiempo de retar a la congregación a considerar que las palabras que se acaban de decir desde este púlpito son muy importantes. No sea que nosotros aquí seamos hallados caminando con nuestro creer en Cristo por la puerta espaciosa, el camino ancho. Tengo al Señor, mi Señor es tan bueno que me deja hacer lo que yo quiera. Cuidado, porque tenemos en 2 Corintios 13:5 el apóstol Pablo diciendo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hermanos, ahora mismo, y termino ya, vamos a hacer la Santa Cena del Señor. Y en 1 Corintios 11, 27 y 28, ahí el pastor nos hablará ahora, que es momento para considerar, para reflexionar, para pensar cómo está nuestra vida delante del Señor. Si soy digno o soy indigno, si hay pecado en mi vida, si no le agrada que yo participe de la cena del Señor. Es momento tan importante. Vamos a orar.